11:10 de la mañana en la República Argentina. Estamos en comunicación telefónica con Marta Martínez. Ella es legisladora de la ciudad de Buenos Aires, es politóloga, también es feminista y representa al movimiento Autodeterminación y Libertad. Hola Marta, buen día. Maximiliano Lecqui desde Radio Sónica te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Favor. Bueno, muy interesante, cosas que quería o me parecían productivas charlar con vos en este contexto de la cuarentena, ¿no? Sobre todo lo que le está pasando a muchas mujeres dentro del hogar, donde efectivamente todos los medios de comunicación a lo largo del tiempo estamos charlando, estamos hablando y estamos diciéndole a las mujeres que sufren violencia doméstica o violencia de género que denuncien la forma que tienen, los números que existen, y sin embargo esta cuarentena puede llevarlas a un problema grave, ¿no? Porque se ven encerradas en su propio hogar con la violencia adentro. ¿Cómo lo analizás, cómo lo pensaste durante estos días de cuarentena? Sí, como decía usted, en realidad todos sabemos que la violencia hacia las mujeres es, digamos, una problemática que es propia de la sociedad patriarcal que tenemos, de una cultura machista. No es que el solo encierro de las mujeres o de una situación de tensión, digamos, social es que provoca justamente la violencia contra nosotras, sino que es producto de una sociedad patriarcal, ¿no? Esto de los hombres, que es lo que por lo general se dice los machos, ¿no? Por todo el estereotipo de pensarse en una jerarquía superior a las mujeres como objeto, las mujeres como cosa, las mujeres al servicio de ese hombre y de esa familia, es decir, cuidado, alimentación, etcétera, lo que hace, por supuesto, una situación de opresión hacia las mujeres, y esa situación de opresión es manifestada por los hombres de distintas maneras, porque aparte sabemos que hay diferentes formas de violencia. La más sutil puede ser la psicológica, la verbal, ¿no? Descargar toda la furia de una situación de tensión como esta sobre las mujeres, que pasa en la cotidianeidad de la vida de muchas mujeres, en situaciones que podríamos llamar de normalidad, pero que por supuesto en situaciones como esta, digamos, de pandemia o de encierro, se potencian y entonces lleva a que las mujeres vivan situaciones aún peores de opresión y de violencia, yendo a la violencia física también. Y por supuesto, lo que hemos visto en el mismo tiempo de cuarentena, hay más cantidad de femicidios y de travesticidios que días de cuarentena. Entonces, eso es lo que muestra que justamente hay una tensión que es cotidiana, la tensión que deben vivir las mujeres ante el peligro de esta violencia, y justamente estar encerrada junto con su agresor lleva muchas veces a que esa violencia se plasme en un golpe, o aún peor, arrebatándole la vida a las mujeres, ¿no? No, además, Marta, los primeros días también la cuarentena fue mucho más férrea y no existía tampoco la posibilidad de asistencia más allá de que llamara a la policía. Ahora sí, algunos organismos empezaron a trabajar, sobre todo relacionados con la violencia doméstica, que bueno, es una de las actividades que se ha liberalizado, pero claramente habrán sido... Disculpe, o sea, lo que está permitido dentro de las excepciones del decreto es que una mujer pueda ir a hacer una denuncia por violencia de género, pero si usted se fija, todo el accionar tanto del gobierno como de la oposición durante toda la pandemia se han juntado para ver si continúan, si no, si hacen, que no hacen, no ha aparecido la ministra de la Mujer, por ejemplo, para asegurar que una mujer que sufra violencia pueda tener asegurada una casa y un salario, por ejemplo, algo que debe estar ya mismo a disposición. ¿Por qué? Porque en una situación de normalidad, cuando hablo de normalidad hablo también de una sociedad patriarcal, la mujer que vive esa situación de violencia muchísimas veces no se va del hogar porque no tiene medios para poder hacerlo,
y tampoco puede hacerlo junto con sus hijos y sus hijas que seguramente también estén sufriendo la misma violencia. Si eso no está asegurado en tiempos de no pandemia, justamente se profundiza aún más en tiempos de pandemia, en donde una mujer se ve mucho más descuidada, es decir, no tiene los ingresos, porque, digamos, la situación de la mujer, por eso reafirmo tanto esto de una sociedad patriarcal, porque la mujer en esta situación en donde la modalidad preventiva que se eligió es el quedarse en casa, hay muchas mujeres, el gran porcentaje, tiene trabajos informales o trabajos precarizados o trabajos que pueden ser fácilmente reemplazables por mujeres que se queden en sus casas. Es decir, las mujeres que van a cuidar niños, niñas o que van a limpiar, ¿se entiende? Entonces, son las primeras somos las primeras que estamos expuestas, digo, las mujeres trabajadoras en general lo son, de quedarse sin su ingreso. Entonces, en una situación en donde las mujeres siempre tienen un ingreso precario o informal o que justamente no se ven en la posibilidad de independizarse económicamente, justamente salir de ese círculo de violencia provocado por el hombre es muy difícil. En situaciones de pandemia es aún más difícil. Primero porque son menores las posibilidades de denunciar concretamente, porque digo, una mujer en situación extrema sale a la calle y denuncia. Pero antes de eso, hay un montón de situaciones anteriores donde la mujer también tiene miedo a salir, también tiene miedo a dejar a sus hijos y también tiene miedo de que no haya respuesta, porque hasta ahora es muy difícil que se dé respuesta. Sí, claro. Digo, el trabajo que han tenido acá en Ciudad de Buenos Aires, la dirección de la mujer, todos los trabajadores y las trabajadoras de los refugios, etcétera, por supuesto que, como siempre, hay que sacarse el sombrero porque ponen el cuerpo inclusive en situaciones como esta, con una desfinanciación también en ese sector. Pero en términos generales no hay la cantidad de refugios o la cantidad de lugares donde una mujer puede ir en situaciones como esta. Marta, vos militás hace muchísimos años, estos temas, entre ellos, bueno, el tema de la violencia hacia la mujer, pero también el tema del aborto. Después vamos a dejar el aborto para una segunda pregunta, pero esta primera pregunta está relacionada con el proceso que se viene dando en los últimos años, no solo en Argentina, sino en el mundo. Vos, en tu fuero íntimo, más allá de que falte mucho, ¿crees que la sociedad ha avanzado en la protección hacia la mujer, la sociedad, el Estado, también la concientización de los más chicos? ¿Qué pensás? ¿O todavía falta mucho porque los números no demuestran que haya habido un cambio? Por supuesto que falta mucho, pero no hay que dejar de reafirmar en cómo, digamos, avanzó la sociedad en su conjunto en reconocer que existe una sociedad patriarcal que se manifiesta a través de la violencia y la que hay que enfrentar y derrotar. Ahora, ¿por qué falta mucho? Porque esto no, digamos, no existe terminar con la opresión de la mujer, con la opresión patriarcal, sin terminar con la opresión capitalista al mismo tiempo. Es decir que tenemos las mujeres que tomar nuestra posición de clase, nuestra posición de mujeres trabajadoras, y al mismo tiempo todo el conjunto de la clase trabajadora tiene que tomar estas reivindicaciones de las mujeres y de las disidencias como propias, porque toda la clase trabajadora somos quienes sufrimos tanto la opresión de la sociedad patriarcal como la explotación de la sociedad capitalista, del sistema capitalista. Es decir, todo el movimiento feminista histórico ha hecho lentamente un gran trabajo de concientización acerca de la violencia, de la opresión y del aborto, y a partir del 2015 para acá, con todo el movimiento Ni Una Menos, el cambio fue aún más profundo, dado por una situación de violencia en nuestro país, por las situaciones de femicidio que se dieron, pero también en otros lugares, en otras ciudades, llevando adelante, después de mucho trabajo de todas las mujeres, por ejemplo, los paros internacionales de mujeres, el 8M, y sobre todo porque hay un cambio justamente en esto de no esperar nada de las instituciones, porque
Cuando acá se dio, por ejemplo, en el 2015, el Ni Una Menos, lo que se estaba diciendo es, nos tenemos que cuidar entre nosotras porque justamente no hay nadie que vayamos a golpearle la puerta y que nos dé respuesta. Eso es lo que sucede, por supuesto, como consecuencia de un Estado patriarcal. Las instituciones son patriarcales, la justicia es patriarcal. Entonces, la sociedad es quien está más avanzada, por lo menos gran parte de la sociedad, en empezar a incorporar determinadas cuestiones que antes estaban naturalizadas, ¿no? Como cuestiones, por supuesto, que hace bastante tiempo que ya se modificó lo que antes se llamaba un crimen pasional, y hoy claramente es un femicidio, claramente es violencia hacia la mujer, claramente los niños y las niñas hoy vienen ya con esta, como se dice, han nacido en la generación del Ni Una Menos, es decir, ya vienen con, para decirlo de alguna manera simple, con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que eso significa que tienen una forma distinta de ver las cosas. Bien. El desafío es que sumarle a derrotar este combate contra la sociedad patriarcal, sumarle además derrotar el sistema capitalista, que es al mismo tiempo quien también nos oprime y nos explota a través de sus instituciones. Marta, del otro lado, a través de Skype lo tenemos a Augusto Niesgay, que te quería hacer una pregunta. Augusto, le puedes preguntar a Marta. Marta, buen día. Quería consultarte justamente, escuchando lo que decías acerca de que las mujeres tienen que lamentablemente cuidarse entre ustedes porque no tienen a quién acudir. En el último tiempo, principalmente durante la cuarentena, se ha visto mucho una campaña en redes sociales, la campaña del barbijo rojo. Quería saber si eso también aplica aquí en la Argentina y si podías comentar un poquito de lo que se trataba. Sí, buenos días. Sí, también se estableció acá y es el pedido, yo no sé si ustedes recuerdan o saben que hay determinados códigos que se saben, digamos, entre las mujeres para intentar alertar dentro de lo que se pueda, es decir, no están preparados, digamos, muchos sectores, pero se ha intentado hacer algún que otro protocolo de actuación ante, situaciones de violencia o de acoso en determinados lugares públicos. Bien. El caso del barbijo rojo es el pedido, ingresando a una farmacia, al pedir un barbijo rojo, se activa un protocolo. Esto, en principio, uno podría decir que es un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en principio las mujeres, digamos, una vez que ya podemos salir de alguna manera de esa situación en el hogar de violencia, seguramente podamos acceder, a otras formas de denuncia o activar, digamos, de alguna otra manera algo un poco más concreto. ¿Cuál es la situación en la que sí se puede preconfigurar, digamos, esta señal? Por ejemplo, cuando la pareja, digamos, no le permite hacer le revisa, por ejemplo, el celular constantemente y no le permite hacer ninguna salida sola, que es muy difícil hacer o una compra o lo que fuera. La mujer puede solicitar, digamos, entrar sola, por ejemplo, a la farmacia porque se está permitiendo entrar de una sola persona, y allí, al decir ese código, activar el protocolo. Ahora, hay una cuestión que es fundamental, que es lo que decía anteriormente en relación a que no es solamente la situación de denuncia, no es solamente el momento. Hay atrás de esa mujer toda una situación problemática que no se resuelve de un minuto a otro, de un momento a otro, digamos, ¿no? En principio porque esa mujer, por supuesto, que puede tener hijos o hijas que hayan quedado en el hogar, con lo cual es peligrosísimo, pero sobre todo porque la situación de violencia no empezó con la cuarentena y no va a terminar con la cuarentena. Con lo cual es necesario que tanto las casas que están ociosas, por ejemplo,
que en Ciudad de Buenos Aires es una cada 3, por ejemplo, o los hoteles, aquellos hoteles que no estén afectados al coronavirus, y estamos hablando a nivel nacional. Digo, esto es una propuesta, un proyecto que estamos elaborando para presentar en la legislatura. Tanto las casas ociosas como los hoteles que no estén disponibles para aquellos afectados de coronavirus, que estén disponibles para las mujeres que sufren violencia. ¿Por qué? Porque esta situación, primero, obviamente la situación de cuarentena y de aislamiento preventivo, sabemos que no va a terminar mañana porque, bueno, todavía, según lo que dicen muchos especialistas, falta que venga el pico, etcétera. Pero más allá de eso, sabemos que no es una situación que la de violencia no es una situación que se va a terminar con la cuarentena, con lo cual hay que asegurar que una mujer que necesite, para salir de ese círculo de violencia, un lugar donde quedarse más un salario, lo pueda obtener. Con lo cual, lo primero es que tenga una casa a disposición, un hotel a disposición a donde irse ella o ella con sus hijos. Entonces, digo, hay un montón de protocolos y de cuestiones en redes sociales que, por supuesto, que esté la línea 144 y que una mujer pueda atender a otra mujer que está sufriendo de violencia y pueda actuar rápidamente, o los códigos de protocolo, estos como el barbijo rojo u otros, sirven para activar algo, para dar una señal. Ahora, para cambiar la situación de esa mujer que está sufriendo violencia, hay que hacer más, y por eso decimos justamente esto, tanto lo de las casas ociosas como lo del salario a disposición de una mujer para que pueda justamente, en principio, salir de esa situación de violencia, y después, bueno, por supuesto que queda mucho más para derrotar las situaciones de violencia contra las mujeres y las disidencias, digamos, en muchos otros ámbitos, pero que esa mujer que de manera urgente está solicitando salir de ese círculo de la violencia, tiene que poder hacerlo asegurándosele una casa y salario, ¿no? Marta, para finalizar, y no es menor, ¿qué pensás que va a suceder este año con el Congreso de la Nación y el debate que se tenía previsto de la ley de aborto o de aborto no punible, que había de alguna manera también dicho el presidente de la Nación que la iba a motorizar? Sin embargo, con este parate, a consecuencia del COVID-19 y de la pandemia, el Congreso no está funcionando como a muchos nos gustaría. Entonces, ¿qué crees que puede llegar a pasar? ¿Es un debate que se va a prorrogar para el 2021 o tiene que debatirse este año? En principio, te voy a pedir si me dejas 3 minutitos al final para decirte algo sobre una situación que se está dando en los hospitales. Pero en principio, todo va a depender del movimiento de mujeres, de la rebelión de mujeres. ¿Por qué? Porque en realidad el Congreso, primero que no quería discutir la legalización del aborto, fue por un acto de conveniencia de Macri, que dijo, bueno, lo vamos a poner a discusión. Por supuesto que después hizo toda una campaña a favor de la Iglesia para que no saliera positivo, y aparte porque el propio Congreso, que es patriarcal, legitimó justamente que siguiera siendo ilegal la legalización. Todo un movimiento de mujeres afuera, la gran mayoría de la sociedad exigiendo la legalización del aborto, y la Cámara más reaccionaria del Congreso, justa y conservadora, por supuesto, hizo caso a toda la presión que había estado haciendo la Iglesia, con lo cual la consecuencia fue que el aborto siguiera siendo clandestino. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hoy hay que, inclusive en tiempos de pandemia, prestar atención y dar soluciones a aquellas mujeres, tanto que necesitan un aborto legal como aquellas que necesitan interrumpir su embarazo voluntariamente, como aquellas mujeres que necesitan anticonceptivos. Es decir, hoy hay que prestar atención también a todas las problemáticas que tienen las mujeres en relación a su salud reproductiva y no reproductiva, porque toda esta restricción, imaginemos que para una mujer ir a hacer una denuncia a una comisaría por una violación, o tener que justamente solicitar un aborto legal
por una violación ya es difícil en tiempos de no pandemia. Sí, claro, imaginémonos ahora. Con lo cual ahora es mucho más difícil, con lo cual hay que prestar mucha atención a que todos esos canales, por supuesto, se fortalezcan, porque una mujer no puede ser doblemente víctima, ¿no? Primero, por supuesto, contra su intimidad de un macho que se ha, ha provocado una situación de violación, y luego, por supuesto, que esa niña o esa mujer tenga que llevar un embarazo con esas características adelante. Pero después, porque hay, de hecho, un informe de una organización, de un instituto que trabaja este tema europeo, no recuerdo ahora dónde, de qué país, que justamente hizo un análisis de qué es lo que pasa con la temática del aborto legal, qué es lo que pasa con la salud productiva y reproductiva dentro del COVID-19, o sea, dentro de esta situación de pandemia, y los resultados que arrojaba era que si se restringe, que como mínimo sucede por toda esta situación inclusive de los lugares de salud, si como mínimo se restringe un 10% el acceso a esa atención de salud reproductiva y no reproductiva, en los países en los que los ingresos son bajos y medios, puede causar hasta 3 millones de abortos en condiciones de riesgo. Es decir, con la restricción del 10% de ese acceso a la salud productiva y reproductiva, se calcula que podría haber 15 millones de embarazos no deseados y 28.000 muertes de personas gestantes en el periodo de un año, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de la pandemia sobre la mujer en su salud física, mental y en su salud productiva y no reproductiva? Son gigantescos. Bien. Porque justamente estamos viviendo en una sociedad patriarcal en donde la mujer pasa a un segundo plano, y estamos viviendo en una sociedad capitalista en donde la sociedad trabajadora pasa a un segundo plano. Vemos que tanto el presidente de la Nación junto con toda la oposición, los gobernadores, se han juntado para discutir el pago de la deuda externa, cómo se hacía, ¿en dónde está la reunión para que justamente se atienda en primer lugar a las mujeres? ¿Dónde está la ministra de la Mujer que asegure justamente las condiciones de vida y de salud reproductiva y no reproductiva de las mujeres? Digo, ahí justamente es parte de toda la sociedad y de la rebelión de mujeres y disidencias estar constantemente alerta, estar constantemente manifestándonos por las redes. Hemos hecho también a principio de la cuarentena un ruidazo en contra de los femicidios. Digo, es justamente lo que tiene que seguir es las mujeres, esta rebelión de mujeres en movimiento tiene que seguir movilizándose a través de las redes y a través de todos los canales que tengamos disponibles. Bien, bueno, y para finalizar te doy unos minutos para que puedas denunciar o que puedas alertar de esta situación que estás hablando de los hospitales, me dijiste, ¿no? Sí, los hospitales están, en principio, todo el personal de salud en los hospitales están sufriendo la falta de barbijos, de camisolines, de todo lo que es el equipo de protección personal de trabajo para proteger, por supuesto, su propia salud, pero también sabemos que falte un médico, una enfermera hoy. ¿Estamos hablando en el ámbito de la ciudad o a nivel nacional? En principio, a nivel nacional, eso, digamos, también es así, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires es así, y es por eso que mañana a las 11 de la mañana, enfermeros y enfermeras y todo el personal de salud, a las 11 de la mañana va a ser un aplausazo en diferentes hospitales, en centros de salud, justamente exigiendo que se les proporcionen los equipos de protección personal, porque luego también hay consecuencias como pasó no solamente en el Hospital Ramos Mejía, sino en el Zubizarreta y algunos otros en donde se cierran áreas completas como la de neonatología, obstetricia, porque las mismas enfermeras que están en la primera línea de combate contra el COVID-19, por su poco ingreso, debe tener más trabajos, otros horarios u otros módulos que cumplir en otros hospitales, en otras áreas. Con lo cual,
alguna de ellas, por supuesto, por la falta de protección que tienen, pueden llegar a generar algún contagio o digamos, por la situación misma de desprotección, con lo cual, por supuesto, ante todas estas situaciones, lo que se alerta rápidamente es que es indispensable desde ya que todo el personal médico, todo el personal de salud tenga la protección necesaria. Bien. Pero particularmente enfermeras y enfermeros que están en la primer línea de atención y que por supuesto ya han sufrido tanto en sus ingresos como en su carrera un gran golpe que por supuesto también denunciamos y exigimos que el gobierno de la ciudad reconozca como profesionales de salud a los enfermeras y las enfermeras, porque es lo que son, y porque hoy día los tienen como personal administrativo, lo cual precariza aún más su condición de trabajo. Así que mañana vamos a estar muchos compañeros y compañeras nuestras reforzando, apoyando, potenciando la denuncia en los hospitales públicos, en los ESAC, de la necesidad y la exigencia del equipo de protección personal para todos los profesionales de salud, para todo el personal de salud. Marta, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Fuiste muy amable y que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo grande. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Marta Martínez, es politóloga, es feminista y representa al Partido Autodeterminación y Libertad con su banca en la legislatura porteña.